Muy buenas noches. La Biblioteca Departamental de Santa Cruz es un área de la gobernación, la cual alberga documentos históricos del proceso de desarrollo y progreso del departamento. La misma viene realizando actividades de fomento a la lectura, escritura, aprendizaje de historia cruceña y otros de interés de la ciudadanía. Es por ello que esta noche quisiéramos presentarle la siguiente conferencia online, la misma que está enmarcada en el Día de la Mujer Boliviana, que celebramos este mes, por lo cual hemos denominado al mes de octubre el mes de la mujer boliviana, por lo que hoy les presentamos la conferencia Liderazgo Femenino, la cual será dictada por Gloria Ardaya. Gloria Ardaya nació en el otoño de 1981 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Se desempeñó por 13 años en Santiago de Chile como consultora en procesos de negocios, implementación de sistemas workflow, mejora continua y gestión de proyectos en empresas nacionales y multinacionales. Actualmente radica en Bolivia desde 2018. Es escritora, docente en el SENACE de la UPSA, conferencista internacional, coach ontológico para altos mandos gerenciales. Es también especialista en gestión de las emociones, guía en procesos de cambios transformacionales en empresas multinacionales, miembro de la Sociedad Cruceña de Escritores Germán Coimbra Sáenz. Bienvenida, Gloria. Muy buenas noches. Un placer tenerte en la fanpage de Biblioteca Departamental a través de esta conferencia. Hola, Osana, y hola a todo ese público maravilloso que al parecer estamos esta noche de puras mujeres. Entonces está súper rico porque justamente vamos a hablar de liderazgo femenino, ¿no? Y siempre para mí es un honor estar aquí compartiendo con toda la audiencia que ya tiene la biblioteca, ¿no? Que te escuchaba antes de comenzar, que ya van por 6.000, lo cual es, wow, maravilloso para la Biblioteca de Santa Cruz, ¿no? Así que vengan más. Estamos muy agradecidos, la verdad, con ustedes y también con la audiencia que tenemos, ¿no? Todo ese público que domingo a domingo se da cita para ver las conferencias que les presentamos y a ustedes, porque sin ustedes no hubieran conferencias, entonces les agradecemos de todo corazón por ser esos brazos fuertes que tiene la Biblioteca Departamental con los cuales abraza a todo el público que tenemos. Sí, no, súper rico. Y qué bueno que también haya ese interés de los otros, de aprender y de compartir también con nosotros las conferencias, ¿no? Que eso también es maravilloso, porque sin público no somos nada. Así que está súper bueno, ¿no? Sí. Así es. Sí. Te dejamos la pantalla para ti sola, Gloria. Excelente, estamos muy bien. ansiosos y atentos para escucharte. Gracias, Osana. Ahí nos vemos en la ronda de preguntas. Así es, ya. Nos vemos. Chao. Bueno, gracias a toda la audiencia que se va uniendo. El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es liderazgo femenino. Y antes de entrar a lo que es el tema en sí, yo siempre hago esta pregunta, ¿no? ¿Por qué será que existe el liderazgo femenino y por qué no hay liderazgo masculino? ¿Será porque asumimos el liderazgo como masculino? Entonces es importante esa reflexión, esa pregunta que yo siempre me hago. ¿Por qué tiene que haber liderazgo femenino? Desde ahí nace como una desigualdad, ¿no? Porque al final el liderazgo, a mi juicio, en ambos sentidos es liderazgo, ¿no? Así que bueno, el día de hoy vamos a conocer un poco lo que es el liderazgo femenino. Pero yo siempre con la mirada de que nos sirve para ambos, ¿ya? Y voy a compartir aquí la pantalla. Entonces, ¿alguien reconoce esta imagen que acabo de compartir? Y esta imagen es interesante porque observen la imagen y observen qué interpretan de esta imagen. ¿A qué las motiva o a qué los motiva esta imagen? Si observamos, es una mujer que parece empoderada, es una mujer como guerrera, conecta esta imagen con mucha fuerza, ¿no? Bueno, esta imagen fue elaborada por Howard Miller en 1943. Y esta imagen fue pedida
por la empresa Westinghouse, una empresa americana. ¿Y cuál es el objetivo detrás de esta imagen en esos años? El objetivo era seguir impulsando a las mujeres en el ámbito laboral, porque en esos años la mujer tenía mucho poder en lo laboral, en el sentido de que el hombre estaba luchando en la guerra y las mujeres estaban en el mundo laboral. Entonces, esta imagen fue hecha para que las mujeres se motiven y sigan en este mundo laboral, ¿no? Sin embargo, después de esta guerra, se dio una situación donde empezó a haber esta situación donde había un manual de cómo ser una esposa, de cómo actuar como mujer en la sociedad, y eso nos llevó como más o menos a una sumisión, ¿no? Entramos en una sumisión y entramos un poquito a perder ese liderazgo, ¿no? De hecho, desde el hogar lo empezamos a perder. Y luego, ya en el año 80, esta imagen fue muy utilizada, que de hecho hasta ahora se utiliza bastante en estos marchas feministas y en todo lo que tiene que ver con pedidos de igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, esta imagen, detrás de esta imagen hay toda una historia que es esa, ¿no? Que el objetivo principal de esta imagen era motivar a las mujeres en el año 1943, a través de esta publicidad para que se siga motivando lo laboral, ¿no? Pero es una imagen de mucha fuerza, de mucho poder, que de hecho hasta ahora se utiliza, ¿no? Y luego, mirando un poco la brecha de género en América Latina sobre lo que es el liderazgo femenino, la verdad que es bastante pobre, ¿no? Es lamentable que a pesar de todas las luchas y de todos los esfuerzos, seguimos en bastante desigualdad, ¿no? Y esta información, de acuerdo al informe global de la brecha de género del 2019, Bolivia está en el puesto 42. Entonces, lamentablemente estos datos muestran un deterioro en el ámbito debido a que la grieta creció, ¿no? 25 puntos más en los últimos años, lo cual es lamentable porque yo siempre digo las mujeres podemos liderar, ¿no? Tenemos esas capacidades de liderazgo. Sí hay una diferencia que ahí les voy a explicar un poco entre lo masculino y lo femenino, pero la idea siempre es esta unión, ¿no? Y aquí cuento un poco de, ya que estamos en el mes de la mujer boliviana, y también les voy a contar un poco de acuerdo a qué se celebra en realidad el 11 de octubre, ¿no? Entonces, las mujeres líderes en la historia de Bolivia, tenemos a una Gregoria Paza, Bartolina Sisa, Manuela Gandarillas, Mariana Sudáñez, Juana Azurduy de Padilla, Vicenta, Adela Zamudio, Ignacia Ceballo, Lidia Geiler, María Barzola y Domitila Barrios de Chungara. Y aquí dejo esta imagen de Adela Zamudio, porque prácticamente el 11 de octubre fue la fecha que ella nació. Y tengo entendido que el 11 de octubre se celebra el Día de la Mujer Boliviana, en honor también a esta mujer que está dentro de estas grandes líderes de la historia, de la mujer boliviana líder, porque ¿qué tienen en común y qué hicieron estas mujeres para ser líderes y considerarlas como líder en el trayecto de la historia, ¿no? ¿Qué fue lo que hicieron? Rompieron reglas, rompieron creencias, salieron de su zona de confort, salieron con coraje, asumieron roles de liderazgo, y estamos hablando de liderazgo fuertes, que en esos años esto era muy pobre, ¿no? De hecho, hay una parte de un poema que les quiero compartir de Adela Zamudio, honrando el legado que nos dejó, que titula, voy a leer una parte, pero titula Nacer hombre, donde ella menciona en una parte de este poema, dice, que a ella se llame el ser débil y a él se le llame el ser fuerte.
porque es hombre. Ella debe perdonar siéndole su esposo infiel, pero él se puede vengar. Entonces es interesante cómo desde esas miradas es lamentable que aún tenemos esas creencias y que aún hay muy pocas mujeres líderes en el mundo empresarial, ¿no? Y muy pocas mujeres líderes también en su rol desde casa, ¿no? Desde ama de casa. Entonces, lamentablemente, a nosotros las mujeres aún hay la creencia de que la mujer es para la casa y el hombre para los negocios, ¿no? Cuando no debería ya existir esta diferencia, porque las mujeres también tenemos liderazgo, ¿no? También podemos ser. Y no se necesita para ser líder ser racional. Entonces, el liderazgo femenino se caracteriza por la eficacia para crear, esto me voy a lo laboral, para crear equipos de trabajo y por su capacidad para tomar decisiones en momentos de crisis. Por ello, para toda empresa, debería ser una prioridad desarrollar, capacitar y dar la oportunidad a una mujer de dirigir y de esta manera demostrar todas sus capacidades para liderar un equipo de trabajo. Aquí tenemos un gran ejemplo de mujer líder, quien es Osana, que es que dirige esta biblioteca. Ahí tenemos un gran ejemplo de una mujer líder. Entonces es interesante quitarnos esas creencias de que no podemos ser nosotros líderes, porque sí podemos ser líderes. Esa es una de las cosas importantes que hay que romper para empezar a trabajar y a tener este liderazgo femenino. Empiezo a romper esas creencias, tengo que empezar a salir de mi zona de confort, tengo que entrar y vivir mi vida como si realmente existiera igualdad en este país, en este mundo, porque son muy pocos en América Latina las mujeres líderes, ¿no? Entonces, de hecho, mirando yo la historia, prácticamente tuvimos a Lidia como presidenta y ahora, bueno, está Yanine Áñez como presidenta, pero son dos, imagínense, en todos los años que han pasado, ¿no? Y es interesante esto para ir rompiendo esquemas, pero es importante también desde ahí, desde mi autoempoderamiento como mujer, de creerme el cuento, de creer en mí, en mis capacidades y habilidades, para empezar a desarrollar este liderazgo femenino. Este liderazgo femenino es interesante porque nosotros las mujeres, si lo miramos a nivel cerebral, supuestamente el hombre es más racional y la mujer más emocional. Prácticamente la mujer trabaja más el hemisferio derecho y el hombre más el hemisferio izquierdo. Pero a mi juicio no hay diferencias a la hora de liderar. De hecho, desde mi mirada, yo les puedo decir que una mujer lidera mucho mejor los equipos de trabajo que un hombre. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos mucho más desarrolladas las habilidades sociales, tenemos equipos de trabajo más solidarios, tenemos unidad y servicio porque haya esta cooperación entre todos, desde la igualdad. En cambio, un hombre, cuando es líder, es un poco más rudo, más torpe, se enfoca mucho más en los números y no tiene desarrollada esta capacidad de habilidades blandas, ¿no? O habilidades sociales. Entonces, por ese lado es maravilloso de que nosotras como mujeres creamos en nosotras, veamos nuestras fortalezas y podemos desde ahí tener un liderazgo femenino. Yo siempre digo, primero me lidero a mí misma y desde ahí lidero a los otros, ¿no? Porque tengo que conocer, también tengo que entrar en este autoconocimiento para ver mis fortalezas, para ver mi comunicación, para ver mi confianza y desde ahí voy liderando a los otros, ¿no? Es importante siempre unir lo femenino y lo masculino en el liderazgo. ¿Por qué? Porque yo desde mi liderazgo femenino no puedo estar todo el rato liderando desde lo emocional. Tengo que tener un equilibrio.
y necesito lo racional para poner límites, para tomar decisiones, para tener esta confianza y seguridad y desde ahí transmitirle a los otros también. Entonces es importante, y yo siempre digo esto, de que no es enfocarme solo en lo femenino, tengo que tener un equilibrio. Estas grandes líderes que les mencionaba aquí de Bolivia tuvieron bastante desarrollado lo masculino, y ese masculino fue el que las llevó a tener ese liderazgo que aún les recordamos y las tenemos presente en toda la historia de Bolivia, ¿no? Entonces, es importante trabajo en lo femenino, pero también trabajo en lo masculino. ¿Y qué es lo masculino? Es esta fuerza que me permite poner límites, que me permite tener seguridad, que me permite tener esta confianza, es ese impulso que tengo a ir hacia adelante, hacia mis objetivos, ¿no? Y todas lo tenemos, pero es un tema de reconocerlo y saberlo trabajar y de ir rompiendo esas creencias de que las mujercitas no gritan, de que la mujercita es solamente para la casa, de que el hombre es el que tiene que llevar siempre el sustento a la casa. No, acá es un equipo de trabajo, donde hay situaciones donde la mujer tiene que elegir entre ser líder o quedarse de ama de casa. Y eso es lo que no tiene lo femenino. La mujer tiene que liderar en la casa y también tiene que liderar en su cargo, ¿no? Entonces hay mujeres que llegan a ocupar cargos altos, pero a veces entran en una culpa o entran en como en esta tristeza porque tienen que elegir muchas veces. Elijo, me enfoco en lo laboral y dejo de lado a mis hijos, porque es un poco difícil llevar este equilibrio. Sí se puede, pero es bastante agotador, este equilibrio entre liderar en la familia y liderar también en lo laboral, ¿no? Entonces casi siempre las mujeres, grandes mujeres líderes, eligen, ¿no? Lidero, me enfoco en lo laboral y bueno, buscaré ayuda en lo familiar, ¿no? Pero siempre es importante elegir y creer también en ti, en ese liderazgo, en esa fuerza, en ese potencial que tenemos nosotras las mujeres. Nosotras las mujeres tenemos, como les decía anteriormente, esa capacidad maravillosa para tener más empatía, confianza y generar seguridad en los equipos de trabajo. Y eso es lo que necesitamos en este momento, en esta situación de pandemia. Si se dan cuenta, ¿qué es lo que más se está pidiendo ahora en el mundo laboral? Habilidades blandas, liderazgo desde una empatía con el otro, desde una inteligencia emocional, desde una confianza, desde una compasión. Y eso a nosotros las mujeres se nos es fácil porque tenemos eso ya bastante desarrollado. Es algo innato que tenemos, ¿no? Entonces es importante no meter en un cajón lo masculino y crearnos juicio. No, yo necesito ambas para liderar. Necesito ambas. Y antes de seguir voy a dejar un poquito de compartir para cerrar con los pasos que yo debo tener como líder. Es como salir de mi zona de confort, combatir el hecho de ser tímida, de ser tranquila, de entrar como que no puedo, de estar eliminando esas creencias y empezar a trabajar en salir de esa zona de comodidad y entrar desde el coraje a esa zona mágica, a esa zona de aprendizaje. Lo otro es desempacar nuestros miedos y conquistarlos, ¿no? Entonces, porque el miedo siempre va a aparecer, yo siempre digo, el miedo siempre va a aparecer y siempre está presente en nosotros, no solo en lo masculino, también está en nosotras. Entonces tenemos miedos, pero hay que enfrentarlos, hay que sacar lo contrario del miedo, siempre va a ser el coraje. Entonces es importante desconectarme de este miedo, lo escucho, lo veo, pero sigo hacia adelante, ¿no? Y eso fue lo que, si miran ustedes las historias de grandes líderes, mujeres, todas han tenido situaciones de miedo,
Pero si miramos el común, que se repite en todas ellas, es el coraje de ir tras lo que quiero sin importar las creencias, sin importar lo que digan los otros. Y me enfoco en esto porque lo quiero. Y asumo ese rol del líder, porque ese es el liderazgo, ¿no? Lo otro es creer en ti misma, creer en tus capacidades, y si no las sabes, también empezar a trabajarlas, a descubrirlas, como ver, puedes ver en una tablita así como hacer un listado de cuáles son mis fortalezas. Yo poseo como ser humano, como mujer. ¿Cuáles son esas fortalezas? Y esas fortalezas, desde esa fortaleza empezar a liderar, ¿no? Lo otro que les decía también es actuar como si la igualdad fuera una realidad. En vez de quedarme en que, ay, que siempre contratan hombres, que el hombre siempre gana más, y bla, bla, bla. Entonces entrar a, bueno, está bien, necesito este trabajo y desde acá voy a demostrar mis capacidades, mis fortalezas, mis conocimientos y voy a entrar a ser líder, ¿no? Porque es importante que también conozcan nuestro trabajo y nuestro estilo de liderazgo para desde ahí empezar a crear esta carrera. Y lo último es nunca renunciar a tus fracasos, ¿no? Si en algún momento tenemos un fracaso, bueno, lo sigo intentando y sigo soñando y sigo creciendo también, ¿no? Eso es como mis puntos sobre el liderazgo, y la invitación también acá es a que más que enfocarnos en que este mundo es injusto y que siempre apoyan más a lo masculino que a lo femenino, mejor descubro cuáles son mis capacidades y mis fortalezas y empiezo a creer en ello, y desde ahí voy liderando y creando el mundo que yo quiero para mí, ¿no? Porque al final, como decía Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Y eso es el liderazgo femenino, que de hecho, a mi juicio, como les dije al inicio, no debería existir liderazgo femenino, porque ¿por qué no existe un liderazgo masculino? Deberíamos considerar, si queremos partir desde ahí con una igualdad de liderazgo simplemente, ¿no? Entonces es importante al final empezar a construir este mundo desde como si existiera la igualdad, ¿no? Y desde ahí nos vamos motivando también a tener este liderazgo innato, que capacidades más desarrolladas que los hombres, así que el hombre solamente tiene lo racional y esto de ese estilo de liderazgo que ya ni siquiera debería existir y que muy poco se está trabajando, es el liderazgo racional. Ahora se está trabajando, el nuevo estilo de liderazgo es mucho más enfocado en el liderazgo femenino, ¿no? Así que bueno, eso sería conmigo, y no sé si hay más preguntas. De ahí invito a Osana para que vayamos viendo si es que hay preguntas también de esta charla. Dice una persona, una mujer, las mujeres lideramos desde nuestros hogares. Nos mandan saludos desde Samaipata. Te cuento que 2 personas que nos están viendo desde Samaipata. Así que saludos a Samaipata, a todas esas mujeres samaipateñas. Y a los hombres también, porque también hay hombres. Samaipata es una de las ciudades que me encanta de aquí de Santa Cruz. Me encanta, me encanta, me encanta. Somos fans, ¿no? Bueno, sí. Yo, sabes que soy una admiradora de las mujeres en general, porque bueno, estuve trabajando bastante tiempo en un proyecto de empoderamiento sociopolítico y económico para mujeres indígenas chiquitanas acá en Bolivia. Entonces es admirable, son mujeres líderes silenciosas, porque desde su casa, desde el campo, se encargan de sus hijos, se encargan de la cosecha, del sembrado,
para mí son líderes, pero es silenciosa, ¿no? Es impresionante la fuerza que tienen y es eso lo que necesitamos las mujeres. Es como creer en mí y bueno, tomo estas fortalezas y voy liderando desde acá, ¿no? Claro que sí. Sí. Dicen, si la mujer no existiría la vida, somos un pilar fundamental en la sociedad. Más saludos desde Samaipata, muchísimas gracias. Sí, Vamos a ir a Samaipata a la próxima conferencia. sí, qué rico. Ahora sí, aquí hay preguntas. ¿Qué tipo de liderazgo es el más acertado? Me imagino que se refiere a lo femenino o a lo masculino, ¿no? Yo me imagino que sí. Ya. O si quiere Para mí, aclarar, desde, Rosario Zurita López, por favor, su pregunta también, ¿no? De repente no es eso, pero respóndele a lo que me acabas de decir, ¿no? sí, sí, sí. Para mí, el liderazgo más acertado y no es que sea feminista ni nada, pero es el femenino, porque las mujeres trabajamos más, tenemos más desarrolladas esas habilidades blandas que eso no lo tiene lo masculino, ¿no? Entonces el hombre, el tipo de liderazgo de lo masculino se enfoca mucho en resultados, en cambio la mujer observa su entorno y desde ahí va liderando, llegando a su objetivo, pero va llegando en comunidad, o sea, va llegando en un espacio de colaboración, en un espacio de empatía, en un espacio de cuidado. La mujer tiene esa delicadeza de hasta ese detalle de celebrar los logros con su equipo, ¿no? Porque mayormente el hombre se enfoca mucho en resultados y se olvida que tiene un equipo de trabajo, ¿no? Entonces, es importante, eso tiene la mujer, tiene como ese equilibrio entre lo masculino y lo femenino. Por eso cuando la mujer se empodera, es lo que se conoce como empoderamiento femenino, wow, puede llegar hasta donde quiera. Y yo por eso te colocaba también de ejemplo a ti, porque yo veo que, wow, tú mueves un montón la biblioteca y de hecho has recibido premio, creo, también de biblioteca. Sé que tienes todo un equipo detrás, pero la cabeza principal eres tú. Un gran equipo. Exactamente, sí, sí, Somos sí, pocos, pero sí. bien fuertes, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Nos así que mandan es. también saludos desde Yacuiba, el Gran Ah, Chaco, dice mira, qué presente. bien. Excelente. ¡Yuhu! Vamos a ir también para allá a la conferencia. Una gira nacional. Sí, no está mal la idea. Nos consultan. ¿Cómo se puede liderar con un hombre machista? Bueno, ahí como decía yo, lo más sano que podemos tener como mujeres es asumir de que hay igualdad para empezar a liderar. Porque si me quedo con estas creencias de que, uy, mi jefe es machista o, no sé, o en mi entorno de puro machismo, me voy a ir para abajo, ¿no? Entonces, es importante desde ese... Y eso fue lo que hicieron de diferente estas mujeres bolivianas que mencioné en la historia de Bolivia. Les dio lo mismo, porque imagínate, Gregorio Paz lideró un ejército, entonces Adela Zamudio escribía de una manera impresionante, o sea, le daba lo mismo lo que decían nosotros. Este poema que leí un poco de Nacer Hombre es impresionante. Lo último termina diciendo, tienes beneficios solo por nacer hombre, ¿no? Pero ellas se enfrentaron y rompieron esas creencias y crearon su propio estilo de liderazgo que en esa época ni siquiera sabías cómo liderar. Entonces, imagínate enfrentarse a toda una sociedad detrás de tus sueños de que decir, yo puedo, ¿por qué la sociedad me está privando de algo que yo sé que puedo y tengo? Entonces, ¿qué hago? Bueno, genero este cambio. Entonces es importante eso, romper esas creencias, ¿no? Así es. Dice, en su visión, un o una líder nace o se hace. Yo creo que todos nacemos con dones, pero en el trayecto va desarrollando nuestros dones. Por ejemplo, si
si yo me doy cuenta de que estoy un poco débil en lo racional, empiezo a trabajar. Entonces, al final, todos nacemos con dones, pero es importante identificarlos y ver qué es lo que tengo que desarrollar y enfocarme en eso para empezar a construirlo, ¿no? No te escucho. Lo siento, lo siento. Dice, coincido con el pensamiento de yo puedo, no sentirse menos. Saludos desde Cochabamba. Cochabamba, qué rica la comida en Cochabamba. Cochabamba para mí tiene la mejor gastronomía a nivel nacional, ¿no? Me encanta. Sí. Que no se enojen las otras ciudades, pero me encanta. Amamos a todas. Las ciudades, ¿no? Las ciudades. No sé si tienen alguna otra pregunta más, por favor, para que las escriban y la disertante pueda respondérselas. Ah, también saludos desde Tarija, perdón. Ah, buenísimo. Tarija, me encanta Tarija. Tengo muy buenos recuerdos con Tarija. Estuve trabajando una semana en Tarija con un grupo maravilloso de mujeres. Entonces, tengo muy buenos recuerdos en Tarija. Empoderando Tarija. Las mujeres tarijeñas. Sí, qué rica energía que tienen ahí. Mucha alegría de la gente en Tarija. Y un mercado modelo a nivel nacional, ¿no? Tienen un mercado que debería ser modelo para toda Bolivia. Excelente. Bueno, parece que no hay más preguntas. No sé si me pasé algo. Nos dice José Antonio, liderazgo nace en una persona y fortalece el crecimiento espiritual en cada uno de nosotros. Exactamente, siempre hay que tener un equilibrio en todo en esta vida, ¿no? De hecho, como bien se conoce esto del yin y el yang, siempre en equilibrio, entonces es importante tener esos equilibrios, ¿no? No irnos a un extremo tampoco. Siempre recomiendo y digo, desde mi ser mujer, no me puedo ir al extremo de también querer imitar a un hombre, ¿no? Porque cada ser humano tiene sus dones y su encanto. Entonces, si una mujer se va muy al extremo, se pierde y se desconecta de esto maravilloso que es lo femenino, que es esta ternura, es esta acogida que tenemos las mujeres innato. Entonces, estas habilidades blandas que son innatas en nosotras las mujeres, ¿no? Entonces, es importante siempre tener este equilibrio entre lo masculino y lo femenino y sacar lo masculino cuando lo necesito y sacar lo femenino también cuando sea necesario, ¿no? Aquí tenemos unas preguntas más. Bueno, primero te felicitan por tan valioso tema, dice. Y después gracias. Preguntan, ¿cómo motivar a nuestros hijos? Y me imagino que a nuestras hijas, ¿no? El tema del liderazgo femenino, ¿no? Me imagino que se refiere, ¿no? Al tema un poquito del machismo también ahí, ¿no? No se entiende una de las palabras, pero dice, no sé si se la puede colocar de Colque Ariana, Julio, por favor. Dice, ¿cómo motivar a nuestros hijos en nuestras hijas? Creo, no sé. Sí, mira, ahí es importante la crianza. Qué bonito que hicieron esa pregunta, porque es importante la crianza, porque yo como mamá no puedo empezar a criar un hijo desde el machismo, de que el hombre solamente puede hacer cosas de fuerza y la mujer no, y que la mujer es para la casa. Imagínate en los años 60, 80, si no me equivoco, había un manual y pasaban las mujeres clases de cómo se tenían que comportar. Entonces eras una esclava, ¿no? Y eso es importante y creo que ahí influye mucho la mamá, desde su rol de mamá, en empezar a criar hijos
e hijas y de iguales, ¿no? Así como tu hermano juega fútbol, también ella si quiere jugar fútbol lo puede hacer. Si tu hermana está lavando ropa, también tú lo puedes hacer. Si tu hermana está barriendo, tú también lo puedes hacer. Si está lavando vajilla, tú también lo puedes hacer. Entonces, no entrar en esta separación que desde muy niños entran las madres a criar un ser humano machista. Entonces, después dicen, wow, mi hijo se volvió machista. No, parte también influye de la crianza que yo le doy, ¿no? Entonces, es importante ahí motivar a tus hijos, pero desde entender de que ambos son iguales. Desde ahí vamos construyendo y enseñando esta igualdad, de que a una mujer se la respeta, se la cuida, igual a un hombre. O sea, entrar en este cuidado también de lo sagrado femenino, ¿no? Eso es importante. Sí. Y sobre todo tener una imagen correcta de liderazgo, ¿no? Las personas que conocen el equipo que tenemos en biblioteca saben que tratamos de ser lo más horizontales posible, ¿no? Seamos hombres o mujeres. Cuando toca cargar, pues todos cargamos. Cuando tocó trasladar, todos trasladamos. Cuando toca limpiar, todos limpiamos. Lo que toque hacer en la función laboral, igual lo realizamos, ¿no? Seamos mujeres o hombres. Entonces, creo que eso viene de la casa, pues, ¿no? Y gracias a Dios hemos logrado hacer un buen equipo, ¿no? Y asumir roles entre todos, sean de quien sea. O sea, yo se lo digo, aquí no hay mujeres, no hay hombres, no hay edades, ¿no? Todos tenemos que hacer las cosas para que arranque, funcione. Y bueno, estamos, gracias a Dios, mostrando que está funcionando después de 7 años de realizar ese trabajo, ¿no? De tacón punta a tacón punta. Y todos en la misma línea, ¿no? Entonces, sí, exactamente. Bueno. De hecho, bueno, acá en Bolivia a mí me llama la atención que yo no he visto, por ejemplo, una mujer que trabaja en la construcción. No veo muy pocas mujeres conduciendo transporte público. Cuando yo que viví muchos años en Santiago de Chile, para mí era normal ver a las mujeres en labores que se consideran solo para hombres, ¿no? Entonces, es importante ir construyendo esta igualdad y rompiendo esas creencias de que la mujer para la casa y el hombre para el trabajo, ¿no? Es como ambos podemos crecer, de hecho, mucho más rápido si ambos nos colaboramos y trabajamos en equipo. Así es, así es. Y eso también es liderazgo femenino, porque yo desde este liderazgo femenino también puedo empezar a dirigir mi propia vida, ¿no? Sí, sí. En mi caso ya tengo un solo hijo y es hombre. Y gracias a Dios, en el caso de mi esposo, los 4 hijos que tuvo mi suegra eran hombres. Y todos saben lavar, planchar, cocinar, barrer, trapear. O sea, todos saben hacerse todo. Entonces hemos hecho muy buena unión familiar. Sí. Y mi hijo eso igual, es ¿no? súper bueno. Aprende de todo. Él sabe que tiene que hacer todo en la casa igual. Claro, es lo mismo de que entonces cuando depende de nosotros. Cuando la mujer trae a un ser humano, no es responsabilidad solo de la mujer encargarse de la crianza y del cuidado. Es un trabajo en equipo. O sea, tú como hombre con la semillita y yo como mujer sostengo a este ser humano 9 meses y cuando sale, bueno, los dos nos hacemos cargo de esta crianza. No es como, oye, tu hija dice esto o tu hijo necesita, es como, a ver, vamos criando juntos a este ser humano, ¿no? Entonces desde ahí vamos criando igualdad. Así es. Sí. Así es. Pregunta, ¿qué edad es la ideal para empezar a empoderar a las mujeres, ¿no? Y también con los hombres, pues, ¿no? O sea, no por empoderarlos, ¿no? Sino porque mostrarles, ¿no? El respeto que tienen que tener. Sí, desde la crianza, ¿no? Sí, desde la crianza. A mi juicio, desde el momento que el niño tiene uso de razón, lo voy criando sin estas creencias ni estas estructuras que nos impone la sociedad, sino lo puedo ir criando desde esta empatía con la mujer, desde este cuidado, de que él también puede lavar, de que él también puede, si tal vez le gusta la creatividad, que se está considerada como femenina, bueno, que desarrolle esa capacidad también, ¿no? Entonces es importante, la edad, a mi juicio, es desde que tenga el niño uso de razón, empezar a criarlo sin estas estructuras que nos impone la sociedad, ¿no? Y dejarlos expresar sus emociones, pues, ¿no? Porque a veces que tenemos frases, ¿no?
que decimos, los hombres no lloran. Claro, exactamente. Y la mujer sí llora, llore, mija, llore, más o menos, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Hay desde una ese imagen momento, ¿no? que, sí, hay una imagen que me gusta, que es de una niña, hay como 5 niñas, no sé si la has visto, son 5 niñas y todas están vestidas de princesa y hay una que está vestida de Batman. Entonces es interesante esa imagen porque es empezar a romper esas estructuras también, porque si Así mi es. hija quiere vestirse de Batman, quiere jugar con autos, bueno, que lo haga. Entonces, es interesante permitir también no enfocarnos solo en lo masculino y lo femenino, ¿no? Así Desde es. ahí viene el liderazgo, ¿no? Desde ahí voy desarrollando también. Sí. Mi primo tenía una tonka, se llamaba en esa época, una carrota así grandote. Y bueno, nos los peleábamos, ¿no? Porque todos queríamos jugar con el tonka. Y claro, nosotras las niñas nos daban las muñecas, la cocinita y no sé qué más, ¿no? Pero a él le daban el tonka. Y bueno, a mí me gustaba el tonka, ¿no? Entonces, bueno, era la pelea por el tonka. Nos los turnábamos. Yo igual me encantaba, jugaba con autitos. Recuerdo que jugué también con unos primos esto de bolas, ¿Ah? esto de las bolitas que jugábamos también. Sí, Sí. en la casa competimos con mi esposo y mi hijo, yo les gano. Desde ahí viene tu liderazgo, ¿viste, Osana? Has rompido todas esas creencias. Sí, ese es el secreto del liderazgo femenino, romper esas estructuras y esas creencias de que nos impone la sociedad o otros padres, ¿no? Así es. Aquí preguntan justo lo que estamos hablando. ¿Cómo podemos deshacer esa brecha de desigualdad que existe en nuestro entorno? Lo digo sobre todo en el área rural. Ah, sí. Bueno, ahí yo lo he visto y he experimentado en el trabajo que he hecho. De hecho, trabajaba mucho con las mujeres, autoestima, desarrollo personal, pero sí se puede hacer educando, ¿no? Educando. Hay que tener educación, pero no una educación con estas divisiones de lo machismo, de lo masculino y lo femenino. Una educación donde se trabaja las masculinidades y en otro lado se trabaja lo de femenino, ¿no? Y desde ahí vamos creando construyendo una sociedad distinta, porque mientras ellos no sean educados, van a estar creyendo lo que ellos consideran que está bien, ¿no? Que es normal para ellos. Sí, ahí está la pregunta, ya la vi. Yo Es eso, ¿no? Mi me, recomendación para José Antonio sí, es eso, de me educar. río con la siguiente pregunta, la de Rosario Zurita López, porque muchas veces cuando yo era maestra se las decía a las mamás de familia. Dice, desde pequeños enseñar a nuestros hijos que el color rosa no es precisamente de la mujer y el celeste no es del varón, incluso con los juguetes, lo que comentábamos hace un momento. Siempre decimos el celeste es de niño y la rosa es de niña. Ah, sí, sí, Y de sí, sí, ahí sí. De hecho, empezamos a inculcar, ¿no? hubo una política, no recuerdo el nombre, en Brasil, de que generó una polémica porque ella dijo algo así, las mujeres con lo rosado y los hombres con lo celeste, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos que ir rompiendo porque yo como mujer me puede gustar lo celeste y no por eso voy a ser hombre, al igual que la mujer. Al hombre le puede gustar lo rosado y no por eso deja de ser hombre, ¿no? Así es. Sí, así que de hecho se ven bien elegantes los hombres con esos De rosado, colores sí. de rosado, sí. Sí. Sí, sí, sí. Hay unos colores melón igual muy lindos, se ven muy Sí, sí, lindos. sí, sí. Unos duraznos igual sí. Licen Ardaya dice, de su opinión, ¿usted qué dice de las mamás que no les gusta que los hijos varones no hagan ningún oficio en casa y que solo las mujeres tienen que hacerlo? A partir de esto, ¿cree usted que en parte las mujeres tengan la culpa de que haya machismo? Uy, bueno, voy a decir desde lo que Dice desde tu opinión, entonces estás libre de opinar. Esperemos unos segundos, por favor, que he retorne la observado conexión. Ah, en ya, mi ahora sí. tiempo que no me... Gloria, esperemos unos segundos, por favor, que retorne la conexión de nuestra conferencista. Tengamos unos minutitos. Ahí está, nuevamente.
Tengamos unos segundos de paciencia. Gloria, ¿estás de vuelta? Sí, 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 tuve un Se inconveniente, cortó. no sé qué. No Sí. te preocupes. Bueno, decía eso de que lamentablemente, y lo que hablaba hace poquito de las áreas rurales, es muy importante la educación. Y en este caso, la idea es que ambos se hagan cargo de la educación. Pero, ¿por qué? Porque si yo, desde mi rol de mujer, no tengo creencias machistas, empiezo a criar a un hombre de que tiene que hacer las labores de la casa como su hermana o como toda mujer. Si tengo un marido machista, voy a entrar en conflicto, ¿no? Entonces voy a entrar en conflicto constante de que mi hijo no es gay, de que mi hijo no es mujer y todo esto. Entonces es importante por eso de que la crianza sea de a dos, desde esta crianza a dos, pero vamos rompiendo estas estructuras y estas creencias y lo vamos criando a que este hombre tiene que hacer cosas de la casa y tiene que también hacer actividades que se consideran femeninas, ¿no? Entonces, pero sí, lamentablemente el machismo viene desde la crianza, más que ponerle un género o de que viene la mamá o el papá, es desde la crianza, ¿no? Y es importante la educación para ir rompiendo con este machismo y empezar a tener esta igualdad y ese cuidado que nos merecemos todos los seres humanos, ¿no? Hay una pregunta, dice, relacionada a todo lo que hemos estado hablando. ¿Cómo se cambia a los padres sobre este tema, ¿no? Para enseñar desde pequeños, ¿no? De los juguetes o juegos de niños y niñas. ¿Cómo poder hacer un cambio en los padres? Educando, educando de qué es el machismo, primero entender qué es el machismo y qué es lo que causa este machismo, ¿no? En la sociedad. Y desde ahí vamos rompiendo estas creencias y vamos entendiendo de que, creo que no ha sido muy bueno desde la historia este machismo, porque las mujeres recuerdan esa época donde hubo tanta matanza de mujeres que eran consideradas brujas por el solo hecho de ser líderes, porque éramos una competencia para lo masculino en esos años. Entonces, es interesante entender del daño que produce el machismo en una sociedad, porque prácticamente tenemos mujeres sumisas, mujeres que yo he visto acá en Bolivia, que me llama la atención, donde veo que están cargadas con el hijo en brazo, el otro que le agarra la falda encima del bolso y el hombre por detrás coqueteando y observando su entorno, ¿no? Feliz, relajado. Entonces eso es un nivel de machismo bastante negativo y no aporta en una sociedad, porque no, como decía, es trabajo de ser padres, es de dos. No es solamente, pero ahí está el liderazgo femenino, que yo como mujer tengo que exigirle al otro su colaboración. No puedo entrar en asumir todo el cargo, además de hacerme cargo del hogar, además de hacerme cargo del trabajo. Y entonces es importante ahí también, desde este liderazgo femenino, pedir ayuda y decir, hey, esto es cosa de dos. No es solamente mi responsabilidad. Sí. Así es. Eso es liderazgo femenino. Poner límites. Exacto. Ahí sale lo masculino, que es la resolución. El pedir ayuda, ¿no? Y que esta sea respondida también, pues, ¿no? Bueno, nos piden que mandemos un saludo a la profesora Roxana Mamani, pues es una mujer maravillosa y muy empoderada. Un saludo muy cordial, profesora Roxana Mamani. Un abrazo. Cariños a Roxana Mamani. Sí, sí, sí. No, bueno, si yo estoy segura que hay muchas mujeres líderes maravillosas aquí en Bolivia, ¿no? Como les decía, o sea, en las zonas rurales se ve mucho liderazgo femenino. Entonces es importante. Hay una pregunta, Gloria. Dice, ¿qué puedo hacer? Tengo mi mamá que es machista y tengo siempre diferencias sobre la crianza de mi hijo e hija. ¿Quién es la mamá de ese niño? No, es una mujer, ¿no? Es una mujer. No, pero yo le hago la pregunta a ella. ¿Quién es la mamá de esta niña?
¿quién se tiene que hacer cargo? ¿Y quién se va a hacer cargo de ese niño? Así es. Es ella. Entonces, que eso es importante porque ahí vamos rompiendo estos ciclos y estas creencias, porque si yo sigo repitiendo, imagínate, en sus años, yo siempre cuento, voy a contar algo ahora que tocan ese tema, una historia. Dice que estaba la mamá con la hija en la cocina y la hija observa que la mamá le corta las patitas al pollo y lo introduce al horno. Entonces la hija le pregunta a la mamá y le dice, mamá, ¿por qué tú siempre que colocas el pollo dentro del horno le cortas las patitas? Y la mamá le dice, bueno, es que tu abuela lo hacía así. La hija va y le pregunta a la abuela y la abuela le dice, bueno, es que mi mamá lo hacía así. Entonces esta hija va y llega donde la bisabuela y le dice, ¿por qué tú le cortabas las patitas al pollo cuando lo ingresabas al horno? Y la bisabuela le responde, porque en mi época los hornos eran pequeños, por lo tanto no entraba el pollo completo. Entonces es importante esa historia porque nos muestra de cómo a veces somos inconscientes de las creencias que vamos arrastrando y que ya no nos sirven en esta época en la que estamos. Entonces es tiempo de romper esa creencia y me quedo con las creencias que sí me sirven y me aportan para esta situación actual. Entonces, si no me sirven y más bien me están perjudicando, pues las tengo que liberar, las tengo que soltar y empezar a construir mis propias creencias que yo quiero construir en mi familia, en mis hijos. Sí. Exactamente, formar una nueva generación, ¿no? Exactamente, desde ahí se dan los Aquí cambios. está un comentario muy interesante de lo que estabas hablando vos de un inicio. Dice, ambos géneros se necesitan mutuamente. No hay quien tenga que liderar, debería existir igualdad. Sin embargo, la realidad es otra, dice. Exactamente, y a eso me refería yo de que cuando hablaba de, me preguntaba y decía, ¿por qué tiene que haber liderazgo femenino? Porque yo no he visto liderazgo masculino. O no sé si tú has visto, Sana, en algún lado que diga, capacítate en liderazgo masculino. No, es como que se asume que el liderazgo, así sin apellido, es masculino. Entonces yo digo, qué rico sería llegar a hablar de liderazgo sin tener que ponerle el apellido, porque al final, como digo yo, necesitamos, como dice él, José, ambos para apoyarnos y crecer, ¿no? Entonces, por eso es importante romper esas creencias que nos impone la sociedad misma, ¿no? Sí, es cierto. Sí. Es cierto. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, por favor, para que podamos cerrar esta hermosa conferencia, que la verdad que si solicitamos que Gloria la dicte es porque creemos, ¿no?, que es necesario a veces entre nosotras conversar, aconsejarnos, ¿no? Apoyarnos, ¿no? Como decías hace un momento, en la crianza de los hijos también, en el manejo de nuestros hogares, para que poco a poco esa brecha que existe vaya desapareciendo y empiece a reinar la igualdad, pues, ¿no? Sí, 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 imagínate, son muchos años que llevamos las mujeres en esta lucha, Así que es. ya ni siquiera debería existir, ¿no? Entonces es importante partir con la educación, educar a seres humanos sin estas creencias y sin esta división de lo... Necesitamos este equilibrio, el hombre necesita lo femenino para entrar a su hemisferio derecho, que es esta creatividad, esta resiliencia, para entrar a esta empatía con el otro, en estas habilidades blandas. Y la mujer necesita lo masculino para entrar en esta resolución, en esta toma de decisiones, en este empoderamiento, en esta seguridad, en esta confianza, ¿no? Ahí están esas grandes mujeres que mencioné en la historia de Bolivia, que si leen la historia de estas mujeres, hicieron eso, o sea, rompieron esas estructuras, esas creencias y empezaron a creer el mundo que ellas creían en esa época que era lo mejor. Por eso yo siempre digo, como decía Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Exacto, exacto. Sí. Es muy importante, ¿no?, que rompamos esos esquemas y empecemos nosotras a educar y criar a nuestros hijos con una mentalidad diferente, ¿no? Con una mentalidad diferente. Mal que mal, ellos también de repente, el amiguito al lado, la amiguita le van a ir enseñando, ¿no? Y poco a poco vamos a hacer sociedades más inclusivas e iguales, ¿no? Que tengan exactamente, sí. Sí, sí, sí.
Bueno, Súper. Gloria, creo que no hay ninguna otra pregunta más. Correcto, es cuestión de desarrollar desarrollar los dos hemisferios y surgir a partir de nosotras mismas. Y bueno, hay muchas felicitaciones por si acaso por la conferencia. Gracias, gracias. Yo siempre feliz y agradecida de estar acá compartiendo este tiempo con ustedes, contigo, Sana, y con toda la audiencia, ¿no? Me encanta. Gracias, Rosario, Zurita. Preguntan, Dice, antes de pasar a esta pregunta, me gustaría que se coloque en pantalla toda la información de Gloria. Gloria tiene muchos libros publicados sobre el tema de inteligencia emocional, que es algo muy importante tanto para hombres como para mujeres. Entonces, pueden comunicarse con ella para poder acceder a esos libros. Si nos puedes mencionar los libros que tienes y un poquito de resumen. sí, el primero es Mi viaje interior, que en ese libro es muy interactivo y comparto muchas herramientas para que tengas autoconocimiento y yo siempre digo, como decía Sócrates, conócete a ti mismo, y yo le agrego, y el mundo es tuyo. Y el otro, el nuevo libro, que es El arte de vivir conscientemente, está muy enfocado en lo que es reducción de estrés y ansiedad, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, las personas que deseen, está ahí la página web de Gloria Ardaya para que puedan también seguirla. Vamos a colocar enseguida su Face, su Instagram y también su teléfono para que ustedes puedan contactarse y ver la manera de adquirir estos libros. Una pregunta más que hacen, ¿cómo ser líder sin caer en un feminismo? ¡Qué buena pregunta! Justo hablé yo de eso, porque yo observo, por ejemplo, de que cuando hay algunas mujeres que se van al feminismo extremo, se entra mucho a lo masculino, porque ahí se entra mucho a la agresión con el otro, mucho como al resentimiento, ¿no? Entonces es interesante tener este equilibrio siempre. Me sirve lo masculino, no negar este masculino. No lo tengo que meter en un cajón lo masculino, porque sí lo necesito. Entonces, entrar no en extremo de lo feminismo y de eliminar al hombre para siempre de la vida, no. O sea, necesitamos a los hombres también en esta sociedad, pero necesitamos nosotras como mujeres también romper esas creencias y trabajar yo como mujer lo femenino y trabajar lo masculino. Entonces es importante esta fusión, esta unión. Siempre debe ir junto en una mujer lo masculino y lo femenino, porque lo masculino es esa fuerza, ese coraje, y lo femenino es este lado ya más emocional, ¿no?, que tenemos. Y que de hecho a nivel cerebral hay varios estudios que demuestran de que nosotras las mujeres traemos, los cerebros son distintos, de que nuestro cerebro está mucho más enfocado en el hemisferio derecho y el cerebro masculino mucho más en el hemisferio izquierdo. Por eso es importante unir estos dos para así ser una mujer empoderada y poderosa, ¿no? Sin estar encajonando lo masculino, porque al final la pasamos mal cuando entramos en este resentimiento social, ¿no?, de lo masculino. Sí. Así es. Hay una pregunta más, pero la verdad que no entiendo. Si podría, por favor, María del Carmen, Maite, complementar su pregunta, porque solamente dice cuáles son características, pero no sé si se refiere al feminismo o al empoderamiento de una mujer. Si puede aclarar, por favor, para que con eso concluyamos. No sé si sigue por ahí, María del Carmen, por favor. Bueno, lo que hablábamos también, si es las características del liderazgo, es como creer en ti, empezar a trabajar lo que es enfrentar tus miedos, salir de la zona de confort y qué más, y eso, ¿no? Y observar tus fortalezas y trabajarlas. Creo que no hay ninguna otra pregunta más, Gloria. La verdad que te agradecemos, como siempre, de todo corazón, por
por todo lo que nos enseñas, ¿no? Creo que cada una de las charlas que hemos tenido contigo ha sido de crecimiento para todos. Y sí, eran características de liderazgo, ese. Ya eso. Bueno, las características son eso, ¿no? Lo primero, el paso uno es salir de nuestra zona de confort. Es romper esas creencias y voy tras lo que yo creo, ¿no? Salir de esta zona de confort y entrar a esta zona de aprendizaje. Y luego es creer en ti misma, porque desde esa creencia en ti misma vas a tener un autoempoderamiento, una confianza en ti y esta seguridad que te va a permitir ir tras lo que tú quieres. Lo otro es vivir la vida como si realmente hubiera igualdad, porque desde ahí, en vez de enfocarnos en ese resentimiento o en las quejas de que, este mundo machista, bla, 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 vivo la vida como si hubiera igualdad y desde ahí voy desarrollando mucho más este liderazgo y este empoderamiento. Y lo último es de que si he tenido fracasos, pues veo los fracasos como un aprendizaje y sigo para adelante, ¿no? Y lo más importante es romper esas creencias limitantes. Exacto. Sí. Bueno, como decíamos hace un momento, Gloria, te agradecemos de todo corazón. La verdad que cada una de las charlas que nos das, creo que la disfrutamos tanto nosotros como el público que tenemos en la Biblioteca Departamental. Esperamos continuar, continuar con tu apoyo en adelante. Y bueno, gracias por ser parte de esos brazos fuertes de la Biblioteca Departamental, que son todos ustedes, nuestros gestores culturales, escritores y conferencistas que siempre están dándonos la mano, ¿no? Cada día, cada fin de semana. Te agradecemos de todo corazón tu tiempo. Sí, no, y yo agradecida contigo, Sana, por tu liderazgo y ese empoderamiento que tienes tú y esa fuerza que se siente. Y feliz siempre de estar al servicio de la biblioteca y feliz de ver que la biblioteca está creciendo, ¿no? Que eso es rico y que haya este público maravilloso, que eso es importante porque eso también nos motiva a seguir regalando estas horas de aprendizaje, ¿no? Porque es súper rico, son aprendizajes que los llevamos para toda la vida, así que es maravilloso y te felicito a ti por tu liderazgo y por esas innovación y esa creatividad que tienes también, Osana. Sí, todo es un crecimiento personal, pues, Gloria, ¿no? Yo recuerdo bien hace años atrás una colega mía que otro día le agradecí cuando salió el artículo en El Deber. Ella siempre me repetía, Osana, no solo hay que ser, también hay que parecer ser. Yo tenía en esa época, no sé, unos 22 años. Ni siquiera le entendía lo que me decía en esa frase, ¿no? El día que empezamos a tener todos estos éxitos que hemos tenido en este tiempo en la biblioteca, entendí recién la frase que ella me decía, Osana, no solo hay que ser, también hay que parecer ser. Porque de nada nos sirve, ¿no? Ser tan creativos y ser todos si estamos debajo de una tutuma escondidos, pues, ¿no? Tenemos que salir de la tutuma y mostrar al resto del mundo, ¿no? Lo que somos, pues, ¿no? Lo que tenemos dentro. Ajá. Y eso bueno, es... El equipón de la biblioteca departamental. Y eso es salir de la zona de confort. Sí. Porque lo masculino es eso. Eso tiene el hombre, así como que quiere algo y se va ciego hacia ese objetivo. Y eso es lo que toda mujer tiene que desarrollar. Es como que salir de la zona de confort y bueno, tomo mis riesgos y voy. Y siempre nos va a ir súper bien cuando salimos de esa zona de confort. Entonces, felicitaciones a ti, Osana, hay que seguir por ser una mujer de ejemplo a seguir en esta sociedad boliviana. Así que felicitaciones por eso. Muchas gracias, Gloria. Viniendo de tu parte, lo tomo de todo corazón. Muchas gracias. Gracias a ti. Siempre, como dice la señora Sarita Mancilla, ¿no? Nada hacemos solos. Siempre estamos acompañados equipo, y siempre hay un equipo. Así que bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti nuevamente. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Espero que sea prontito. Así es. Súper. Bueno, gracias. Mucho cariño a todo este público maravilloso. Y a todo el equipo que está detrás tuyo también, así que gratitud a mi ladingo están contigo. Sí. No se ve. Sosteniéndote también, así que así como tú lo sostienes, también ellos te sostienen, así que esto es colaborativo, así que está súper buena. Súper. Muy bien. Bueno, muchos cariños. Chao, 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 chao.
Los invitamos para este próximo domingo. Tenemos la siguiente conferencia. Pondremos en pantalla la siguiente conferencia internacional. Tenemos la grata presencia de Joana Salgado. Ella es de Puerto Rico, es directora del Women Economic Forum para el Caribe. Nos dará una excelente charla. Ya hemos tenido a Joana hace unos meses atrás. Y en este caso va a dar la charla, la conferencia Mujer Empoderada, Mujer Emprendedora. Los esperamos el próximo domingo a las 7 de la noche, de igual manera, por la fanpage de la Biblioteca Departamental. Agradecemos a Café Patrimonio por su colaboración y por estar siempre presente en cada una de nuestras actividades. Café Patrimonio es un café boliviano, es un café nuestro. Que tengan buenas noches. Hasta luego.